Y justo ahora que vamos a comenzar esta nueva serie en el libro de Primero de Reyes y Segundo de Reyes, que hemos denominado la serie, ahí lo tienes en el boletín, al frente, Proverbio y Refrán, ejemplo de un desastre repentino. En primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Sabes, la Biblia es un libro de promesas. Dios le hizo promesas a muchos hombres en la Biblia y sus promesas son verdad, son firmes y se cumplen. Hay muchas promesas que Dios hizo acerca del Mesías que se cumplieron en el Señor Jesús. Y es algo maravilloso, es algo fascinante de la palabra de Dios. Porque después de siglos esas profecías, esas promesas se cumplieron en Jesucristo. Y es algo fascinante en la Biblia que a muchos de nosotros nos tiene sorprendidos, ¿no? Pero las promesas comenzaron desde el principio. En Génesis capítulo 3, Dios le hace una promesa a Adán y Eva después de la caída. Su promesa es que un día la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, sin antes la serpiente morder su calcañar o su tobillo. Y con esa promesa, Adán y Eva estaban recibiendo esa promesa de salvación de lo que acababa de suceder en sus vidas, la separación que tenían de Dios por su pecado. Dios le hizo promesas a Abraham. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham que él, no teniendo hijos y su esposa siendo estéril, de él iba a venir una gran nación y que le daría una tierra, la tierra de Canaán. Pero también le prometió esto, que por medio de esa simiente, de su hijo, de su herencia, bendeciría a todas las familias de la tierra. Le hizo esa promesa. Y nosotros hemos sido receptores de esa promesa. Mi familia ha sido bendecida por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Después le hizo una promesa a Jacob, aquel a quien Dios le cambió por nombre a Israel. Y le dijo también en Génesis 28, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y ya que le cambió de nombre de Jacob a Israel, le hizo esta promesa. Génesis 35. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y, dice ahí, reyes saldrán de tus lomos. Estando viejo ese mismo Israel, en Génesis 49, toma el tiempo para hablar a cada uno de sus hijos. Y entre sus hijos hay un hombre llamado Judá. Y a Judá le dice esto. De hecho, ahí en Génesis 49, Jacob, Israel, le dice a sus hijos, les voy a decir lo que sucederá más adelante. En una especie de profecía, habla Jacob, Israel, acerca de Judá y dice esto. Judá, de ti no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Dice, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y en esta promesa o en esta profecía, Israel estaba diciendo a Judá que de él vendría un rey, pero también de él vendría un Mesías y que los pueblos se congregarían alrededor de él. Y hace poco tiempo comenzamos a ver cómo Dios escogió a un hijo de Isaí, David, que precisamente es de la tribu de Judá, para ser el rey de Israel. Y hemos estado viendo su vida de David. Pero ha llegado el momento en que vemos la promesa que ahora Dios le hizo a David cumplirse. En este libro de Primero de Reyes y Segundo de Reyes veremos a Salomón. El rey Salomón va a construir el templo de Dios ahí en Jerusalén. Y de él vendrán los reyes, ¿no?, que serán esa herencia que Dios le prometió a David. Mira la promesa que Dios le hizo a David. Cuando tus días sean cumplidos, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
y afirmaré su reino. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 7. Este libro es un libro de promesas. Dios le prometió a hombres ciertas promesas que ahora nosotros hemos recibido, ¿no? Pero en medio de todas esas promesas hemos conocido una familia muy desequilibrada, ¿verdad que sí? Bastante desequilibrada, bastante egoísta y terriblemente infiel. En medio de todas esas promesas hemos conocido un pueblo que se olvida continuamente precisamente de esas promesas. Hemos conocido un rey que aun cuando era un varón conforme al corazón de Dios, pecó, se olvidó de Dios, se arrepintió. Y a pesar de todos los altibajos de estos hombres, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. David recibió esa promesa, un linaje, una casa o, por así decirlo, una familia, un reino para siempre. Y ahora llegamos a esa parte de la historia en primero y segundo libro de Reyes que nos narran 400 años de historia y comienzan con el sucesor de David en el trono llamado Salomón. Y el principio de estos dos libros, que por cierto en el original son solo un libro, Reyes, ¿no? Todo es maravilloso al principio. Es un reino de paz. De hecho, el nombre del rey es Salomón, que proviene de Salem, Jerusalén, que significa Shalom, o que viene de Shalom, que significa paz. Salomón en su propio nombre viene incluido esta palabra, paz, y será un reino increíble. Veremos momentos de gran sabiduría de Salomón. Veremos la gloria del reino de Salomón. Veremos cómo él construyendo un templo, Dios hace habitar su gloria dentro del templo. Veremos porciones espectaculares, impresionantes. Pero así como hemos visto, dijimos, las promesas, vemos un pueblo infiel. Y después de la muerte de Salomón, empieza la división del reino. Y después de la división del reino, conocemos reyes, algunos que hicieron las cosas bien delante de Dios, pero muchos otros que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios, antes de que eso sucediera, a Salomón le hizo una promesa: si tu pueblo se aparta de mí y se postra ante otros dioses, dioses ajenos, falsos dioses, dice Dios, haré que tú seas proverbio y refrán, ejemplo de un desastre repentino. Y entonces terminamos el segundo libro de Reyes con destrucción, con división, con destrucción, con el templo que una vez fue lleno de la gloria de Dios, completamente destruido. Una nación pagana llena de ídolos, viniendo y destruyéndolo y llevándose todos los instrumentos de adoración, todo destruido. Es impresionante. Y sabes, esto nos ayudará. ¿Por qué? Porque siendo Israel un proverbio y refrán, ¿no?, de una nación infiel que se aparta de Dios y que sufre las consecuencias, se convierte en un ejemplo para nosotros. Hombres y mujeres de Dios, que si nos apartamos de Dios, Dios traerá consecuencias a nuestra vida. Y otra cosa nos enseña, que tenía que venir un rey, que tendría que venir un Mesías, porque el hombre lo arruina todo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Has vivido eso? El hombre lo arruina todo. Estos reyes humanos llevaron a la destrucción un reino de paz, un reino maravilloso. Y terminaremos viendo, segundo libro de Reyes, al pueblo siendo llevado cautivo y prisionero, olvidando sus promesas. Me encanta cómo al final de estos libros, aún en la destrucción, Dios les hace una promesa nuevamente y les dice:
los voy a traer de regreso después de 70 años. Y así vamos a ir avanzando a través de la Biblia. El hombre tiene que depositar su fe en las promesas de Dios y ver la obra de Dios cumplirse y sus promesas cumplirse. Ahora, me encanta que no tenemos solamente el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento conocemos a Jesús. Y Jesús se presenta como uno del linaje de David. De hecho, hemos escuchado a Jesús siendo mencionado como el hijo de David, el Mesías, el Shiloh que menciona Israel cuando habla acerca de Judá. A Jesús lo vemos al final de la Biblia como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con un reino eterno, un reino para siempre. De hecho, en Apocalipsis 5:5 se menciona a David como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido. No sé, ¿te emociona? A mí me emociona. ¿Por qué no oramos? Ponemos este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tus promesas, por tu palabra. Señor, hace unos momentos acabamos de recordar que tu sangre era sangre de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, una promesa que tú estabas haciendo para todos nosotros, que por medio de ti y de nuestra fe puesta en ti, tendremos vida eterna, salvación, perdón de pecados. Señor, una eternidad para disfrutarla contigo, Señor. Ese es el fin del hombre, Señor, estar contigo, Señor, para siempre y disfrutar de ti, Señor, para siempre. Señor, gracias por tus promesas en la palabra. Señor, queremos poner este inicio de esta nueva serie en tus manos y rogarte que cada momento en que meditemos en tu palabra, Señor, para nosotros sea un ejemplo. Señor, tú quieres por medio de tu palabra traer enseñanza, instrucción, pero también corrección. Señor, que en estos mensajes, Señor, que vendrán de tu palabra, Señor, que tú nos quieres dar, Señor, podamos ser instruidos, pero también podamos ser corregidos. Señor, que tu palabra sea tan relevante a nuestras vidas, Señor, que podamos tomar decisiones que te honren y que te agraden a ti, Señor. Y sobre todo, Señor, responder a tu gracia, Señor, porque tu misericordia es abundante para nosotros, Señor. Tu gracia, Señor, es gracia sobre gracia para nosotros. Señor, queremos en esta hora ponernos en tus manos y rogarte, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú trates con nuestro corazón, que tú nos transformes. Señor, haz tu obra en nosotros por medio de la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 1 de Primero de Reyes. Y veremos a un David ya anciano, débil físicamente. Pero también vemos a un David que aun cuando era débil físicamente, necesita tomar decisiones. También en este capítulo 1 veremos a un hijo, Adonías. Adonías será un hijo rebelde, queriendo tomar el trono de su padre, siguiendo los pasos de Absalón, y un grupo detrás de él traicionando a David. También veremos un profeta, el regreso de un profeta que por mucho tiempo hemos dejado de ver, el profeta Natán, y de una esposa llamada Betsabé, y de un grupo fiel a David y a su reino. Y también al final veremos un hijo, otro hijo, Salomón, el heredero al trono, escogido por Dios, y al final de este capítulo, coronado como rey. Mira lo que dicen los primeros 4 versículos de este primer capítulo del primer libro de Reyes. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey.
Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Vemos a un David anciano. No se calentaba, ¿no? Débil físicamente, viejo, avanzado en días. Había vivido muchas cosas. O sea, toda la historia que hemos visto de David, ¿no? Pareciera que David ha vivido la vida de 3 o 4 hombres. Ha estado en guerras, ha estado en batallas, ha enfrentado gigantes, ha sido perseguido, ha dormido en el desierto, ha estado en campañas militares. Es un hombre que para los 70 años, que es probable que esa es la edad que tenga en este momento, ya está cansado. No solamente son los años, diría alguien, es el kilometraje, ¿no? Es como los vivió. Y él dice, no se calentaba. En otras versiones dice, siempre tenía frío, no podía entrar en calor, no se le quitaba el frío, su termostato está defectuoso ya para esta edad, básicamente. Y sus siervos, sus consejeros, le dan un consejo: una joven que duerma a su lado y así entrará en calor. Y de repente nos llama la atención esto, porque incluso dice que sea una joven virgen, una joven soltera. Pues sí. Imagínate este trabajo de traer calor al cuerpo de David designado a una mujer casada. Nadie quisiera eso, ¿no? Por lo tanto, tenía que ser una mujer que no tuviera ningún compromiso con otro hombre. Y es muy claro el texto. Al final del versículo 4 dice, y el rey nunca la conoció. Esto quiere decir, nunca tuvo relaciones sexuales con él, ¿no? Entonces nos pone en perspectiva. No es esta porción, los primeros 4 versículos de este libro, diciéndome de un viejillo rabo verde, ¿sabes? Que quiere otra mujer. No, está hablando de un anciano muy débil, muy cansado y que necesita ser servido y cuidado. Y una mujer joven iba a ser adecuada para cumplir con esa misión y con esa tarea. Simplemente nos dice eso. Es un David, un hombre debilitado por los años y por los kilometrajes. Su salud es débil, necesita cuidados, está llegando a sus últimos días. Pero no solamente sus siervos y David se han dado cuenta de su debilidad, sino uno de sus hijos también. Mira lo que dicen los siguientes 5 versículos, o 6 versículos, del verso 5 al verso 10 de este capítulo. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano, ¿no? Entonces, un hijo de David se dio cuenta de esta debilidad y de cómo David ya no estaba en la capacidad de reinar. Y entonces este Adonías, que le llamaremos el oportunista, ¿conoces gente oportunista? Dices, yo soy uno de esos. David estando débil y no pudiendo llenar su papel como rey, Adonías como oportunista dice, yo me apunto, yo reinaré, qué hermoso soy, ¿no? ¿Cómo decían? Sí, eso decía, ¿no? Qué hermoso soy, qué precioso soy, ¿qué? No dice así, bueno, olvídenlo. Este hombre era hermoso, ¿no? Era un hombre ya grande. Probablemente para este tiempo él tiene más de 30 años, entre 30 y 40 años, ¿no? Y dice ahí, él dijo, yo reinaré. O sea, se postuló solito, ¿no? Dijo, yo tomo el lugar, no hay ningún problema, yo reinaré. Hay un vacío
Hay un vacío en ese lugar y yo puedo llenar ese vacío. Y Adonías se levanta y siguiendo los pasos de Absalón, toma carros, gente de a caballos y 50 hombres delante de él. Y ese mismo versículo es exactamente igual que cuando Absalón se levanta en contra de su padre. Juntó carros, hombres de a caballo y 50 hombres que fueran delante de él, ¿no? Este hombre es un hombre que no creció en el desierto, que no vivió el costo de ser elegido por Dios, no sufrió. Este hombre nació en Hebrón, cuando David ya era rey. Y estando en Hebrón, su papá, ¿no?, cuidando de él, o más bien, descuidando de él, nunca lo corrigió. David, como lo hemos visto, era un padre indulgente, nunca estorbó a sus hijos, nunca los crió, sino los malcrió. Los hizo unos malcriados, ¿no? Y este Adonías es uno de ellos, ¿no? Y de repente dice, se rebeló, dice en el versículo 5. Yo reinaré, dijo él. Y añadido a esta rebeldía que él tiene, a este deseo de poder, yo puedo tomar ese lugar, ¿no? Y a esta indulgencia que su padre tenía, añadido a eso se une a Joab y a Abiatar. Y dices, no, a Joab. ¿Te acuerdas de Joab, no? Aunque ha sido en momentos fiel a David, ¿no?, incluso más allá de lo que David hubiera querido. Porque te acuerdas que él mató a Abner y él mató a Amasa también, ¿no? Por según su celo por el reino de David. Pero aquí ya está, diría mi pastor, sacando los dientes de Drácula, sacando el cobre, diríamos. Joab nunca ha estado a favor de David en una manera pura, sino viendo su propio beneficio. Y ahora Adonías se une a estos hombres, digámoslo así, al consejo de malos. No augura ningún buen destino esto que Adonías está haciendo. Joab, quizás en rencor porque David había escogido a Amasa, porque David había escogido a Benaía para ponerlo delante de toda su guardia personal, incluso quizás lleno de rencor por las palabras de David en 2 de Samuel 3:29, donde dijo que nunca se aparte la espada de la vida de Joab, incluso que nunca se aparte la enfermedad de la casa de Joab. O sea, lo trató así, y Joab guardó un gran rencor que cuando ve la oportunidad de unirse a Adonías, se une a él. Y Abiatar a su lado. Estaban traicionando a David. No lo hicieron con Absalón, pero ahora lo están haciendo con Adonías. Y la pregunta es ¿por qué? No se nos dice específicamente por qué. Quizás ven a David viejo, anciano, débil, ¿no? Quizás llenos de amargura por algunos detalles que sufrieron en su vida a manos de David. No lo sabemos, pero traicionan a David. Pero luego en esta misma porción aparecen aquellos que son fieles a David: Sadoc, Benaía, Natán, Simeí, Reí, los valientes de David. Pero Adonías, no invitando a todos ellos, sabiendo que cualquiera de ellos le iban a decir a Adonías, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué estás rebelándote contra tu padre? ¿Por qué quieres el trono? ¿No recuerdas a Absalón? Adonías se une a aquellos que le dicen lo que quieren escuchar. Claro, a ti te toca. O sea, te toca a ti. ¿Cómo no? ¿Verdad? O sea, esto es tuyo. Esto te pertenece. Tú tienes el talento adecuado para gobernar este reino, ¿no? Tú tienes, y así con los dedos cruzados, Joab, tú tienes la capacidad de gobernar, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera lo creían, ¿no? Adonías se convierte en su forma de traicionar a David, pero Adonías no tenía ningún carácter, porque no se trata de que me toca, ¿no? Se trata de carácter, el liderazgo, ¿no? Y lo que hace Adonías es hacer una fiesta, y una fiesta de coronación. Más adelante nos daremos cuenta que en esa fiesta decían: viva el rey Adonías.
Adonías está exaltándose a sí mismo, tomando una posición que no le correspondía, dejando a un lado la consideración a su padre, la consideración al rey, incluso no considerando la voluntad de Dios para su pueblo, del cual él es parte. Está actuando por él mismo, para él mismo, egoístamente. ¿Sabía algo Adonías de la voluntad de Dios para el reino de Israel después de la muerte de su padre? La respuesta es claro que sí. Mira solamente el siguiente capítulo. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 15. Al final del versículo dice así: este es Adonías hablando con Betsabé, madre de Salomón, y le dice: el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano Salomón, porque por Jehová era suyo. Adonías sabía la voluntad de Dios, sabía que Salomón era el sucesor de David, que el reino le había sido dado por el mismo Jehová a Salomón, pero él decide actuar egoístamente. Él decide tomar por fuerza y haciendo un gran marketing, ¿no?, una buena autopromoción de su persona para tomar el trono, ¿no? Ahora, ¿sabes lo que es terrible? Que viendo a David y su estado, viendo a su padre en el estado en el que estaba, o sea, recuérdalo, ¿no? Ya viejito, su termostato no funciona, ya no se puede calentar, por más ropas que le pongan encima, no puede calentarse, y a Adonías no le importa. Adonías no ve por su padre, no ve por su rey, ve por sí mismo. En el verso 5 dice claramente que Adonías, hijo de Agit, se rebeló. Pero la palabra aquí, rebelarse, significa se exaltó. En otras versiones dice comenzó a jactarse, comenzó a presumir. Y esta es una lección para nosotros. La autoexaltación no es buena. Hace unos días, platicando con los pastores, decían que mi pastor Héctor hizo un tweet que yo no alcancé a leer, pero él puso: si vas a hablar de ti, habla mal. ¿No? Habla de lo malo que eres. Habla de lo pésimo que eres. Porque hay muchas personas el día de hoy que hablan de sí mismas, pero hablan de lo bueno que son, ¿no? ¿Te has dado cuenta que vivimos el día de hoy en una cultura así, de autoexaltación, de autopromoción, ¿no? El día de hoy puedes abrir una página con tu nombre y ponerte ahí lo que has logrado y lo que has hecho. El día de hoy puedes abrir una cuenta en una red social de negocios para poner todos tus credenciales ahí y buscar un mejor trabajo. Autopromoción. O sea, hace unos días fui con unos jóvenes no cristianos a compartir el evangelio, ¿no? Y platicaba acerca de esto que hay en el hombre de autosatisfacción, que nunca llega a satisfacerse, que buscas algo más y algo más y algo más. Y les hablaba precisamente de que vivimos en la época de los youtubers. Si no sabes lo que es un youtuber, pues ya estás viejito. No, no es cierto. Un youtuber es alguien que abre su canal de YouTube y se hace famoso en YouTube, ¿no? Y les decía, vivimos en esa época en la que un youtuber, ¿no?, puede hacerse muy famoso y recibir tanta exaltación, ¿no?, y que proviene de sí mismo esa autoexaltación. Entonces estoy ahí y digo eso, y de repente llega la hermana del chico al que fuimos a visitar y me dice: yo soy una youtuber, ¿te puedo hacer una entrevista? Y yo, ok. Vivimos en una época así, de autoexaltación. ¿Saben lo que la Biblia dice acerca de la autoexaltación? En Lucas capítulo 14, verso 11 dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Proverbios 18, 12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, antes de la honra es el abatimiento, ¿no? El Salmo 75, 6 y 7, Asaf dice algo muy claro. Mira lo que dice Salmo 75, versículos 6 y 7. Este no es uno de los salmos que escribió David, pero él dice así:
porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Sabes? Déjale la promoción a Dios. Si Él decide exaltarte, gloria a Dios, porque al final de cuentas es para Él la gloria, no para ti, porque Él es el que lo está haciendo. Pero la autoexaltación es un paso hacia el quebrantamiento. Adonías no conocía el consejo que Santiago capítulo 4 verso 10 nos da a nosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Unos versículos antes Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres ver lo que le sucede a Adonías? Sigamos leyendo. Mira lo que dicen los versículos 11 al 14 de esta porción. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y entra el rey David y dile, Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Natán, el profeta, que dejamos de ver por mucho tiempo, viene con Betsabé, la madre de Salomón. Y prácticamente lo que le dice, tu vida corre peligro. Porque si Adonías reina, entonces Adonías, la autopromoción, la autoexaltación, su soberbia y su rebelión va a hacer que mate a cualquiera que pueda quitarle el trono. Y te va a matar a ti y va a matar a Salomón. Y lo que le hace es advertirle esto. Salomón va a morir y tú vas a morir. Entonces ve con David, porque David no sabe lo que Adonías está haciendo. David no estaba informado de esta situación. Y entonces Betsabé aparece. Y Betsabé la conocemos como la adúltera, con quien David pecó. Y no había vuelto a aparecer durante todo este tiempo. Solo que dio a luz a Salomón. En 2 de Samuel, capítulo 12, versos 24 y 25, dice que David consoló a Betsabé, tuvo relaciones con ella y entonces nació Salomón. En el siguiente versículo aparece Natán también y dice que Natán le puso un nombre a Salomón, el nombre de Jedidías, que significa amado de Jehová. Cuando vimos esos dos versículos dijimos, este es el inicio de un nuevo comienzo. Y de repente ves a Betsabé aquí, en un punto muy importante. O sea, ¿te acuerdas de la rebelión de Absalón? ¿Cuántos capítulos se dedica la Biblia acerca de la rebelión de Absalón? ¿No? Estuvimos varias semanas observando la persona de Absalón y todo lo que hizo y lo que David sufrió al saber que su hijo lo estaba traicionando y se rebelaba para tomar el trono de David, de su padre. Y ahora estamos en la misma posición. Y Betsabé va a jugar un papel muy importante en apagar esta crisis de rebeldía. Y entonces te das cuenta que Betsabé va a ser usada por Dios, ¿no? Cuando uno piensa, este estigma, esta marca, eres la adúltera, ¿no? Dios tiene y hace cosas nuevas en tu vida y te puede dar un nuevo comienzo. Y puedes ser usado por Dios de una manera increíble. Y esa es Betsabé en estos momentos. Porque dejamos de ver a Betsabé y ahora la vemos en este momento. Y se convierte en una persona muy importante que va a traer luz a este problema en la vida de David. Y David tomará la mejor decisión que pudo haber tomado en ese momento. Pero veamos cómo Dios usa a Betsabé. Primera de Reyes 1, verso 15 al 21 dice. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey. El rey era muy viejo y Abisac, su unamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y él respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas. Y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti,
para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres y yo y mi hijo Salomón, dice, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables, ¿no? Entonces Betsabé le informa de todo. Le recuerda la promesa que David había hecho acerca de Salomón como rey después de él. Le dijo cómo su vida y la vida de su hijo corría peligro. ¿Te imaginas a David? O sea, si ya de por sí los primeros versículos de este capítulo nos hizo ver a un David demasiado débil, ¿no? Y dices, pobrecito, ¿no? Ahora llegar a los 70 años así de débil, así de vulnerable y decirle, híjole, Adonías te está traicionando, tu propio hijo está tomando tu trono. ¿Te imaginas el dolor, las malas noticias, el recuerdo de Absalón y cómo David huyó y cómo David salió de Jerusalén con todos los que le seguían y cómo tuvo que ir al desierto y volver a recordar toda esa época de ser perseguido, ¿no? ¿Y te acuerdas del sufrimiento de David cuando murió Absalón? ¿Te acuerdas? Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿no? Y de repente David recibe esta mala noticia. Adonías está tomando el trono. Hizo una gran fiesta de coronación. Está declarándose rey, ¿no? Y mira entonces lo que sucede. En el verso 22, como Natán dijo, Natán iba a llegar en el momento en que Betsabé estaba hablando con el rey. Dice en el verso 22, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? ¿No? Y me encanta Natán. Me encanta que David lo recibe, ¿no? La última vez que lo recibió, ¿qué le dijo? Eres tú, ¿te acuerdas? La espada no se apartará de tu casa, ¿no? O sea, lo que le dijo a David la última vez fue terrible, fue muy fuerte, fue el juicio de Dios. Pero David recibe a Natán en este momento. Por lo tanto, entiendo que David no tomó personal cuando el profeta de Dios le trajo noticias que tenían que ver con las consecuencias de su pecado. Porque Natán también le dijo, Jehová te ha perdonado. El Señor ha decidido perdonarte y perdonar tu vida, no vas a morir, ¿no? Y ahora lo recibe y Natán vuelve a informarle. Pero me encanta cómo Natán le dice, ¿fuiste tú el que dio esta orden? Porque quizás tomaste esta orden. No me suena a una orden que tú darías, pero quizás la tomaste y no nos informaste a nosotros, ¿no? Y me encanta Natán tomando esto. Está dándole el beneficio de la duda a David, por así decirlo. Diciéndole, ¿fuiste tú el que ordenó esto o no? Incluso el beneficio de la duda a Adonías, ¿no? Porque a lo mejor Adonías lo único que está haciendo es seguir las instrucciones de su padre. Y Natán llega y le dice, ¿es este negocio algo que tú ordenaste? Y mira lo que sucede en el verso 28. Viejito, ¿no? David, sin poderse calentar, su termostato no funciona, pero la ardilla acá le funciona perfecto. Checa lo que hace David, ¿no? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia el rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor,
montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque él ha escogido, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, ¿qué dijo? Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Entonces David, viejito, su termostato no funciona, pero sus decisiones sí funcionan, su mente sí funciona. Y dice, esto lo voy a resolver hoy mismo, ¿no? Y llama a Betsabé, y me encanta esto, y le dice, es como si le diera un beso, ¿sabes? ¿Sabes? La promesa que te hice, eso va a suceder. Así la voy a cumplir y lo voy a cumplir hoy. Y luego llama a Sadoc, a Natán y a Benaía. Sadoc, el sacerdote. Natán, el profeta. Y Benaía, el líder del ejército. Y le dicen, y le da instrucciones bien claras. A Salomón lo subes en mi mula. No, me encanta. Tenía una mula, David, ¿no? Y su mula era como el carruaje del rey. Subirlo a Salomón en esa mula era reconocerlo, está sobre la mula del rey, que le pertenece al rey, ¿no? Lo subirás a mi mula y llegarás hasta, dice, Gijón. Y ahí Sadoc y Natán lo van a ungir como rey. Y luego van a regresar hasta acá y lo van a sentar en mi trono y reinará por mí. Entonces David no está muerto todavía. Y está nombrando a Salomón como su corregidor, ¿no? Un regidor junto con él de David. Entonces en ese momento David es el rey, pero Salomón también es el rey. Y así no hay un vacío después de la muerte de David, sino que ya hay un rey sentado en el trono. Y me encanta Benaía, parece que Benaía estaba en una iglesia pentecostal y escuchó eso y dijo, amén. Claro que sí, que Dios diga eso, ¿no? Y me encanta el deseo de Benaía diciendo que como Dios estuvo contigo, David, así esté con Salomón. ¿Te recuerda algo? Aquella vez cuando Dios le habla, el pueblo le habla a Josué y le dice, como Dios estuvo con Moisés, así también esté contigo. Estamos frente a una transición de liderazgo y Salomón es el elegido de Dios y el elegido de David para continuar su reino, ¿no? Lo triste es que dice Benaía, bueno, no es triste, es un buen deseo de Benaía, que su reino sea más grande que el reino de David. Y humanamente sí fue un mayor reino, pero espiritualmente no fue así. Vamos a ir conociendo la vida de Salomón conforme vamos avanzando en este estudio. Mira lo que dicen los versos 38 al 40. Y sucede, dice, descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula, ¿no? Y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Tocaron trompeta. Dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas. Y hacían grandes alegrías. Mira lo que dice la siguiente frase. Que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. O sea, hay una gran fiesta. Una fiesta impresionante, ¿no? Me imagino que todos están saltando tanto que la tierra hasta parece que está temblando, ¿no? O sea, parece que incluso la creación, la tierra, no es que estuviera sucediendo así, pero es lo que pareciera. Dice, parecía que la tierra, la creación estaba respondiendo a este nuevo rey, al rey Salomón. Pero dicen solamente se parecía que la tierra, ¿no?, se hundía con el clamor de ellos. Entonces, esto es un gran alboroto. Adivina hasta dónde llegó el alboroto. Pues sí. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban. Cuando ya habían acabado de comer y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba,
he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. O sea, David no se tardó más que horas en arreglar todo esto. ¿Te das cuenta? Una decisión inmediata, vámonos, esto es lo que va a suceder, hoy va a resolverse. Y todavía están comiendo, ¿no? O bueno, están terminando, bueno, les trajeron el postre, ¿no? Y junto con el postre, ¿no? Algo bien amargo, ¿no? La noticia. Mientras él aún hablaba, vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y le dijo, entra. Adonías le dijo, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Ni sabía, ¿no? ¿Trajiste el postre que te pedí? No, prácticamente es lo que le dice. Y le dice, no, traigo algo bien amargo. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y los peleteos, los cuales lo montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón. Y de ahí han subido con alegrías. Y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos, ¿no? Entonces, ¿y fue David? No, David se quedó en su cama, pero mandó al sacerdote, mandó al profeta a ungir a un rey, ¿no? Sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y lo ungió. Y David, desde su cama, adoró a Dios. Y dijo estas palabras. ¿Cómo se enteró Jonatán que dijo estas palabras? No lo sé. Pero le dice, ahí adorando a Dios, David dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel. O sea, me ha permitido que con estos ojos yo pueda ver a alguien sentado en el trono. A alguien reinando ya, ¿no? No me ha dejado, no he muerto antes de que vea a alguien sentado en el trono, y es Salomón el que está sentado en el trono, ¿no? Y entonces imagínate, pues para postrecito, recibieron en la fiesta de Joiada, ¿no? Pues ahora sí que le llegó la migra, ¿no? Algo así, ¿no? Y les destruyó la fiesta, ¿no? Porque mira lo que sucede, el verso 49 dice, ellos entonces se estremecieron, se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. ¿Sabes? No quieres estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Este no es un lugar para estar, ¿no? Oye, pero el postre, no, yo no quiero postre, ¿no? Pero te hago un paquetito para que te lleves a casa, le lleves a la familia. No, ¿para qué quiero llevarme algo de aquí? No me quiero llevar nada, no quiero saber nada de esto. Si yo estoy contigo, Adonías, soy un traidor. Y no quiero pasar como traidor. Y todos se van a su casa, todos se van por su camino. Adonías, ¿qué va a hacer? Mira lo que sucede, lo que Adonías va a hacer. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón. Se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón, que no matará a espada a su siervo. ¿No? Que muy rey. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa, ¿no? Entonces Adonías se entera, sus invitados también, y salen huyendo de ahí. Y Adonías lo que hace es lo que cualquiera haría en ese tiempo para buscar un juicio justo, por así decirlo. Las personas corrían y se agarraban de los cuernos del altar para buscar un juicio justo y no ser ejecutado antes, encontrado en algún lugar y muerto. Entonces él corre a este lugar para asirse de los cuernos y dice eso, ¿no? Que Salomón tenga misericordia de mí, ¿no? Que Salomón que me jure que no matará a espada a su siervo, ¿no? Y Salomón es más que misericordioso con con Adonías, porque Adonías es un hombre rebelde. Adonías levantó una rebelión, se autoproclamó rey, pero Salomón dice, pues si se porta bien,
pues no va a pasarle nada. O sea, ni un cabello le voy a tocar. Pero si se porta mal, se va a morir. Y lo manda a su casa. Y de repente suena como que, vete a tu casa, ¿no? Pero no es nada más vete a tu casa. Vas a tu casa, cierras la puerta y no sales. Y voy a poner ahí una guardia para vigilarte, ¿no? Entonces no es que Salomón le está diciendo, bueno, pues vete y ya. No, le dice, te voy a estar cuidando, te voy a estar vigilando, porque entonces ¿cómo se va a enterar si hace algo bueno o hace algo malo? Tristemente el siguiente capítulo nos muestra cómo Adonías pide algo que nunca debió de haber pedido y va a morir en el próximo capítulo. Pero hasta este momento nos quedamos hoy. Entonces, ¿qué hay aquí? Pues todos nos vamos a ser viejitos alguna vez. Y a todos el termostato se nos va a hacer defectuoso. Pero gracias a Dios hay mantas eléctricas el día de hoy. Funcionan perfecto y no hay ningún problema. Tenemos mantas eléctricas y eso, y dices, es que mi esposita también se va a hacer viejita, ¿no? Entonces, pues una manta doble, ¿no? Eléctrica. Incluso el día de hoy hay matrimoniales que tienen una temperatura en un lado y otra temperatura en el otro lado. Dices, esa es una buena inversión para cuando me haga viejito, comprarme eso, ¿no? Pero no quiere decir que cuando estés anciano no debas de tomar decisiones y decisiones inmediatas para que la voluntad de Dios se cumpla. No importa cuán viejo estás, Dios puede usarte para traer el evangelio a tu familia, el reino de Dios a tu casa y la voluntad de Dios a tu familia, ¿no? Ahora, Betsabé, una mujer que tiene un estigma y una marca en el pasado de su pecado, pero que el día de hoy está siendo usada por Dios. Entonces no pienses que por algo que tú hiciste en el pasado, si Dios ya te ha perdonado y te ha hecho una nueva criatura, Dios puede usarte el día de hoy. Y eso es algo maravilloso. Me encanta la Biblia porque es así. Dios es un Dios que restaura y un Dios que usa aquello que restaura. Y Dios puede restaurar tu vida y Dios puede usarte, ¿no? Entonces piensa solamente en esto. Los últimos 2 domingos Dios te ha usado para orar por una persona, ¿no es así? Gloria a Dios. Dios puede usarte y seguir usándote porque Dios puede hacer una nueva creación en ti y te puede restaurar para ser usado por Él. ¿Qué puedo aprender? Adonías, Dios mío, deja a un lado la autoexaltación, deja a un lado la autopromoción, humíllate delante del Señor y deja que Él te enaltezca. No te propongas tú mismo, ¿no? No digas yo puedo hacerlo, yo reinaré, ¿no? Dios escoge lo vil y lo menospreciado, lo que no es. Dios escoge eso y eso es algo increíble. Y si tú te humillas, Dios te exaltará cuando fuere tiempo. No vaya a sucederte como dice el Señor, que uno llega a la fiesta y se quiere sentar en los mejores lugares y luego llega alguien más importante que tú y te van a decir, híjole, este lugar está ocupado, es para alguien más. Mejor siéntate en el último lugar. Y cuando Dios te llame, y Dios quiera usarte, y Dios quiera levantarte para ser usado por Él, de alguna manera, ¿no? Tú estés listo, ¿no? Porque Él te ha preparado y Él te ha levantado, porque de Él proviene la promoción, no del oriente, no del occidente, no de YouTube, no de cosas así, ¿no? Sino de Él, ¿no? Y por último, sacerdote, profeta, rey. O sea, sin duda esto nos recuerda del Señor Jesús, ¿no? ¿Y qué prefieres? ¿Reinar tú o que reine el Señor en tu vida? He estado dándole vueltas a esta idea en mi mente, ¿no? De cómo en el pasado yo pensaba tener libertad cuando en realidad no la tenía, ¿no? Y cómo ahora sí tengo libertad. Y antes, ¿no? Según yo no tenía autoridad sobre mí, ¿no? Yo soy mi propio rey y tengo libertad, pero en realidad vivía en un autoengaño. Era un esclavo de mi propio pecado y de mi propia carne y vivía como un esclavo, ¿no? Pero como Dios al llegar su vida, su obra en nosotros, su reino en nuestra vida, ¿no? Ahora tenemos una autoridad, tenemos un rey y somos más libres que nunca. ¿No es increíble? Somos más libres que nunca. El reinado del Señor Jesús en nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar.
porque es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Su voluntad es hecha en el cielo, así también es hecha aquí en la tierra, ¿no? Y llegará un momento en que veremos su reino y estaremos delante de su trono, adorándole como el Rey de Reyes y Señor de señores, ¿no? Porque Él es Rey. Ahora, al principio leímos Filipenses 2. ¿Te diste cuenta? En medio de la alabanza leímos Filipenses 2 y leímos cómo Jesús se humilló y murió y obediente hasta la muerte fue a la cruz, ¿no? Y al principio recordamos, ¿no?, su sacrificio, recordamos su muerte, comimos el pan, bebimos la copa. Pero ahora al final queremos reconocer que Él ha sido exaltado hasta lo sumo. Él es el Rey. Él necesita reinar en mi vida. Yo necesito que Él reine en mi vida. No puedo pararme yo como rey y decir yo reinaré, sino dejar que el Señor reine en mi vida. Y como dice ahí en Filipenses 2, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, toda lengua confiesa que Él es el Señor. Entonces, ¿por qué no le reconocemos como nuestro Rey? ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno, Señor. En esta historia, Señor, y viendo a Salomón tomando el trono, Señor, veremos más adelante que Salomón no era el rey que se esperaba. Señor, eres tú el rey que esperábamos. Y en muchos de nosotros por mucho tiempo quisimos reinar nosotros y arruinamos nuestra vida. Pero has llegado tú y lo has cambiado todo. Llegaste como lluvia, Señor. Llegaste como el resplandor de la mañana, Señor. Y cambiaste todo. Y Señor, solo queremos reconocerte. Tú eres nuestro Rey. Perdónanos, Señor. Si el día de hoy queremos reinar nosotros, queremos establecer nuestra voluntad y nuestras reglas, Señor, queremos rendirnos ante tu voluntad y ante tu palabra, Señor, y ante tu gracia. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido, el único que merece toda gloria y toda honra. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, adoremos a nuestro Dios con esta canción que cantamos en la ofrenda. Muy fácil de seguir, la letra está en las pantallas y cántasela al Señor. Ahora te digo una cosa, nosotros no somos muy de llevar a las emociones a la gente, si te has dado cuenta, ¿no? Pero cuando adoramos a Dios, adoramos a un Rey, ¿no? Y si tú sientes, solamente así, si tú sientes, a mí me choca que me digan, haz esto. Hijo, mano, lo odio, o sea, levanta las manos. Es así como, déjame que las levante yo solo, ¿no? Por eso estoy tratando de ser muy cuidadoso con esto. Si tú tienes a bien en algún momento, quizás al final de la canción, poner tu rodilla en el piso y decirle, Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor y me inclino delante de ti, hazlo. Ahí, sin llamar la atención, simplemente ríndete ante Él, ¿ok? Señor, gracias por tu palabra y por ser tan fiel. Tú eres nuestro Rey, queremos adorarte.